Nos volvemos a encontrar y esta vez vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con este final del otoño, principio del invierno. Y vamos a ir a las plantas bulbosas. Las plantas bulbosas son aquellas plantas que tienen una planta completa bajo tierra. Guardan todas sus energías bajo tierra para la etapa adversa, ya sea el exceso de frío, el exceso de calor, la sequía o alguna adversidad en la naturaleza. Cuando la etapa es favorable, brotan. Esa yema que tienen en su interior sale a la superficie, produce una floración exquisita. Las bulbosas son las flores más bonitas que hay. Produce una floración exquisita y después de la floración comienza a engordar sus bulbillos que tiene bajo tierra, porque tiene todas yemas que las guarda bajo tierra, los comienza a engordar y entra en la etapa de receso. Pierde todas las hojas, pierde todas las flores, esos bulbillos quedan gorditos bajo tierra, guardados para la etapa desfavorable. Pasa toda la etapa desfavorable bajo tierra y al próximo año cada uno de esos bulbillos va a ser una planta independiente que va a volver a brotar y va a hacer lo que hicieron sus padres. Pero este bulbillo en el segundo año es muy pequeño. Entonces lo que va a hacer es echar mucha hoja y poca flor en el segundo año para poder absorber los nutrientes del suelo y los nutrientes que hay en lo que les produce el proceso fotosintético y engordar. Entonces el segundo año no va a ser una linda flor, va a gastar toda la energía solamente en engordar. Cuando esté gordito, al tercer año vuelve a florecer hermoso como florecieron sus padres y vuelve a tener hijitos nuevamente bajo tierra. ¿Esto qué hace el bulbo? Ahí tenemos en la imagen un bulbo de cebolla. El bulbo de cebolla es muy particular porque lo que tiene es que en la base, ahí donde dice platillo, en esa base es donde el bulbo tiene como si fuese un tallo achatado, un tronco achatado, y ahí tiene cada uno una yemita. ¿Y qué hace este platillo? Genera hojas, y cada una de estas hojas es una hojita gorda, y estas hojitas gordas guardan gran cantidad de nutrientes. No solo que guardan gran cantidad de nutrientes, sino que a la yema central, que es la verdecita que está al medio, le generan una especie de colchita en capas, para que no penetre el frío, para que no penetren los insectos, para que si un insecto ingresa, coma solamente la parte externa y no llegue nunca a la yema apical, que es lo que guarda para las adversidades. Entonces, este es un bulbo tunicado. Los otros bulbos pueden ser los escamosos, que puede ser el caso de la cebolla y todos esos. Entonces, la planta bulbosa tiene esa particularidad, que guarda esos nutrientes bajo tierra para la etapa adversa, ¿no? Y fíjense, estos son los bulbos escamosos, estos son los bulbos, los tubérculos caulinares, que son de las violetas de los Alpes, que en realidad son tallos gordos, donde se guarda en esos tallos toda la energía y tienen las yemitas arriba que la van a hacer multiplicar. Este es el caso de la dalia, que lo guarda en raíces la dalia. La dalia y la begoña la guardan en raíces, pasan la etapa adversa, bajo tierra, y después vuelven a brotar nuevamente en primavera. Y para florecer en verano y otoño y después secarse totalmente en la etapa adversa, que es el invierno, donde guarda sus nutrientes bajo tierra. Ahora lo que vamos a ver son los bulbos de otoño, que son los que se plantan en otoño e invierno, que van a florecer en la primavera siguiente. También pueden ser los rizomas, los tallos subterráneos, que sería el caso de las clivias, los agapantos y todas estas plantas rastreras que tienen un rizoma reservante que entra en una etapa de receso, lo que pasa es que nosotros no lo vemos, descansa y después vuelve a brotar nuevamente en la etapa favorable. Cuando vayan a comprar un bulbo, siempre compren los más grandes dentro de la misma especie. Mientras más grande es el bulbo, más posibilidades de dar una buena flor tiene. Y es muy importante apretarlo entre los dedos. ¿Por qué? Porque si está podrido o tiene un gusano adentro, nos damos cuenta de inmediato. Entonces lo tocan, no lo aprieten mucho porque lo pueden llegar a dañar. Lo tocan y no tiene que hacer ruidito papel, porque si no el bulbo está vacío, es un bulbo viejo. Ni tiene que estar brotado, porque si está brotado, la energía
que va a generar mucha energía en hacer raíz de nuevo y después brotar, va a ser un inconveniente. Entonces compren en lo posible bulbos lo más grande posible y bulbos sanos, que no tengan manchitas de hongo o que no estén gomosos cuando ustedes los aprietan un poquito, y eso garantiza. En esta época se pueden poner tulipanes, jacintos, narcisos, muchísimos tipos de bulbos. Pero lo importante es comprar bulbos sanos. Y se compran ahora, en junio, julio, se compran ahora los bulbos y se plantan. ¿Cómo se plantan los bulbos? ¿A qué profundidad se plantan? Al doble de su altura. Si el bulbo tiene 3 centímetros de altura, tiene que quedar, la puntita tiene que quedar a 6 centímetros. Y más el bulbo, el pozo es de 9 centímetros. Más 3 centímetros más que yo le hago, de 12. ¿Por qué? Yo hago el pozo de 12 centímetros, porque le pongo 3 centímetros de arena al fondo. Porque el bulbo, si llueve mucho y se acumuló agua abajo, es muy carnoso, tiene muchos nutrientes, tiende a podrirse, entonces se va a morir. Entonces, ¿qué hacemos? Si el bulbo tiene 3 centímetros, hacemos el pozo de 12 centímetros. Multiplicamos por 4. Los contadores no les voy a explicar cómo tienen que hacer para multiplicar por 4. Se van a 12 centímetros, ponen 3 centímetros o 4 de arena que tenga buen drenaje. Es indispensable para la sobrevida de cualquier bulbo, que tenga buen drenaje, que el agua pase de largo. Si hay alguna lluvia, que se quede al fondo. 3 centímetros de arena, el bulbo, y tapan con tierrita. Y la tierra la compactan, pero no mucho, cosa que pueda el bulbo atravesar esa tierra. Si está brotado el bulbo, porque no conseguimos otro y el último que había, traten de que cuando compacten no quebrar el ápice del bulbo. Si lo plantan muy profundo, va a gastar mucha energía en atravesar el suelo y no va a florecer. Va a gastar tanta energía que no le va a quedar para florecer. Y si lo plantamos muy arriba, suele suceder de que ese bulbo va a haber que regarlo mucho, porque a 12 centímetros, a 9 centímetros de profundidad hay mucha humedad. Puede estar seco el suelo arriba, pero abajo hay humedad. Si lo ponemos muy superficial, a 3, 4 centímetros, se va a secar muy fácilmente. Vamos a tener que regar mucho porque la planta va a estar siempre chicharrada, y si regamos mucho corremos el riesgo de podrir el bulbo el día de mañana. Entonces, pongan siempre al doble de la altura del bulbo y no le van a errar. Los únicos que van afuera son los amarilis y algunos crocus, pero el resto de los bulbos, siempre cuando compren, pregunten más o menos a qué profundidad plantarlos, ¿no? Uno de los que vamos a ver que es bellísimo, es uno de los más lindos, que está volviendo, es una planta de plantas viejas, son los Allium. Es como la flor de la cebolla, pero mucho más grande. Llega a dar flores desde 10, 15 centímetros a 30 centímetros. Es precioso el Allium. El Allium se dejó de utilizar. ¿Por qué? Porque tenía la particularidad de cuando nosotros cortábamos estas flores grandes, que son preciosas para meterlas en un florero, cuando las cortábamos generaba olor a cebolla. Entonces llenaba la casa de olor a cebolla, y eso hizo que el Allium durante muchos años se deje de utilizar. Entonces ahora lo que hay que hacer es, las nuevas variedades de Allium, lo que tienen es que cuando uno los corta, los mete de inmediato al florero y entra con el florero dentro de la casa. Una vez que tocó el agua, deja de echar olor, no echa más olor a cebolla. Y lo ponen en un living, en una cocina, y no va a dar nunca olor a cebolla. Y son las nuevas variedades. Y el otro defecto es que por ahí la hojita del Allium es una hojita que tiene una vejez media fea. Entonces, ya lo van a ver en fotografías. Siempre hay que acompañarlo con alguna plantita alrededor, porque son unas varas largas, muy bonitas, es precioso. Dejemos hablar, ahí se los muestro. Estas son las varas. Fíjense la variabilidad de colores que hay y lo bonitos que son. Son preciosos. Son unas varas altas que llegan a tener 1,20 m, 1,50 m. Hay desde 40 centímetros hasta 1,50 m de altura. Los de 1,50 m tienen unas bochas de 30 centímetros. Son preciosos. Es un bulbo muy lindo. Y se había dejado de usar por este tema. Fíjense las borduras que hace el Allium. Es muy bonito. Se dejó de usar por esto de que tenía olor a cebolla. Pero si nosotros lo cortamos y inmediatamente lo metemos en el florero, desapareció el olor a cebolla. Y el otro defecto era, ya se los muestro en la foto, miren lo bonito que es precioso. Es uno de los bulbos más lindos y más fáciles de manejar del jardín. Miren lo que es esto. Son unas borduras mezcladas, pero tiene que estar siempre con otra plantita abajo. ¿Por qué? Porque fíjense la hoja que fea que se pone.
Si lo dejan solo, se pone fea la hoja cuando llega octubre, que le dé el sol. Entonces, siempre que tenga otra plantita al lado, ese es el secreto para tener, no solo alios, todas las bulbosas tienen que estar mezcladas entre otras plantitas para que le cubran las raíces de abajo, ¿no? Pero es un bulbo muy bonito, pídanlo en los viveros porque, o en los que venden bulbos, porque está volviendo y es uno de los bulbos más lindos que tiene la jardinería y se multiplica, al año siguiente lo pueden multiplicar y van a tener cada vez más alios. Es un bulbo muy lindo. Ahí lo tienen. Fíjense qué ternura esta imagen, tiene la altura del nene, el alio. Y se puede usar como flor seca. Después lo secan y como flor seca es muy bonita para jarrones. Otro que podemos sacar son los amarilis. Los amarilis estos son los que van en superficie. Los amarilis tienen una particularidad. No los dividan. Mientras más amontonote el amarilis, mejor. El amarilis necesita sol de mañana solamente y después sombra. Y si está en una maceta pequeña, florece espectacular. Si lo ponen en maceta grande, deja de florecer el desgraciadito. Entonces, tienen que tener en cuenta ese detalle. Y cuando el amarilis, si ustedes llegó septiembre y no tiró la vara floral, corten todas las hojas. Le cortan todas las hojas y eso lo incentiva, si esa agresión le incentiva una pronta floración y florece precioso. 15 días más tarde está lleno de flores. Pero es una planta que tiene esa particularidad. Requiere, para tener buenos amarilis, tienen que estar apretados en maceta y si están en el jardín, apretados entre sí. Sol de mañana, nada más. No sol de la siesta. Y 2 meses de sequía. Los últimos 2 meses tiene que estar bien seco el amarilis. Tiene que estar mayo, junio, bien seco. Esos 2 meses de sequía incentivan que florezca espectacular. Se puede reproducir por semilla, algunas variedades son híbridas y no salen por semilla, pero dan un hijito al costado. Hay que dividirlo el hijito, pero ponérselo en la misma maceta, o ahí cerquita al lado, que compita con su madre. Y eso hace que den unas flores preciosas los amarilis. Que en realidad el nombre no es amarilis, es hiperastrum. Pero no importa, todo el mundo le dice amarilis. El botánico que los catalogó por allá por el 1700 se equivocó y les puso amarilis y todo el mundo le dice amarilis. Y el verdadero amarilis es que no tiene hojas abajo. Pero, y es europeo. En cambio, este amarilis, que le decimos nosotros amarilis, que el nombre en realidad es hiperastrum, el hiperastrum es sudamericano, es del Perú, de Brasil, del norte argentino, de Uruguay. Son plantas nativas y son plantas muy lindas porque tienen bajo nivel de requerimientos y son unas bulbosas preciosas que van a florecer septiembre, octubre y noviembre. Son muy bonitas. Compren bulbos. Miren lo que es esto. Esto es el 21 de septiembre. Esto es en la Francia, en una casa de un amigo, un día 21 de septiembre. Y mientras más apiñados están, más lindo florecen. Así que compren amarilis que son muy lindas para la primavera. Después lo dividen, se corta en 4 el bulbo, se corta en 8 y después se vuelve a dividir y eso en la etapa de receso, ¿no? Eso es en pleno verano. Los dejan en una bolsita con turba o con arena y ese bulbillo pequeño que estaba en la base de la planta se va a criar, el primer año no va a dar flores, va a usar las hojas para engordar, justamente, para captar nutrientes del sol y del suelo, va a engordar y después del segundo año, ya en el tercer año, vuelven a florecer hermosos. Y si no de semilla, suelen salir muy bien. Pero hay algunas variedades híbridas que no dan resultados. Pero prueben, es muy linda planta. Las bulbosas a mí me fascinan, son muy lindas plantas. Las anémonas son preciosas. Esta es la anémona blanda. Es como una margarita con el centro amarilla, con unas hojitas muy sutiles. Y las anémonas tienen este tubérculo que está bajo tierra, que lo pueden comprar. Estas cómprenlas en los viveros ahora, en esta época. Las 10 anémonas deben valer 250 pesos más o menos. Y ustedes las plantan, pero no las planten en hilerita. No hagan un canterito de anémona. Porque la anémona es una planta que sirve para ponerse debajo de los árboles, porque si no, no vive. Tiene que vivir en lugares con sombra y con mucha humedad en el suelo. Y nace como silvestre. Da esa sensación. Si usted la anémona la pone en hilera toda finita o en un cantero, no da resultado. La anémona es como que nació ahí. Como que, mirá las flores que tengo al fondo que me han nacido. Qué bonita. Es preciosa. Pero
Pueden hacer una línea, pero fíjense lo que genera debajo de una arboleda. Y se van multiplicando, y no un bulbo que hay que sacarlo del suelo, se va multiplicando solo. Y va todos los años, vuelven a hacer y vuelve a salir, después desaparece la hoja, entra en la etapa de receso en el verano y vuelve a salir la primavera. Yo cada tanto los levanto, los saco del suelo y los divido porque eso hace que mejoren la floración. Pero la anémona es muy bonita, necesita mucha agua y da la sensación de silvestre. Miren los colores que se obtienen, es muy barata y se va multiplicando sola en el jardín, porque desaparece en el verano y vuelve a aparecer todas las primaveras después del invierno. Y es muy bonita, aguanta 5 bajo cero, las heladas, una planta muy linda para tener en el jardín. Y esta, la anémona nemorosa. Esta es muy sutil. Esta sí es para poner en un florerito, es para poner en una macetita y tenerla en el jardín. La anémona nemorosa es la anémona de bosque. Es la anémona que necesita mucha humedad, ambiente, mucha humedad en el suelo, hay que regarla y que drene. Y debajo de los árboles, la anémona es una de las plantas más bonitas. En Chile, si van a Chile, van a encontrar en los canteros centrales de la avenida, debajo de las arboledas, fundamentalmente en Viña del Mar, unas anémonas, miren lo que son. Son unas plantas preciosas, son bulbosas muy fáciles de manejar y tienen un periodo de floración toda la primavera. Bonito, que queda muy lindo debajo de los árboles cuando por ahí no crece el césped, esos lugares que tenemos al fondo medio oscuro. Una anémona blanca levanta mucho el jardín, es una planta muy bonita, y los bulbitos están en los viveros, todos los años vuelven a nacer, pasa el verano guardadita, pero lo que necesita es sombra y riegos frecuentes ahora en invierno cuando está la planta activa, pero que drene bien, ¿no? Que el suelo tenga buen drenaje, que no se encharque el suelo. Es un suelo arenoso, anda muy bien. Esta es la otra anémona coronaria. El nombre coronaria viene porque era la flor de la corona que se utilizaba en Europa, ¿no? En pleno invierno florece, en invierno y ya casi a la primavera. Esta es la más lábil, porque esta tiene unas flores grandes, y esas flores grandes son finitas, son un papelito, entonces el viento seco les hace mal. Hay que siempre regarlas mucho, que tenga buena cantidad de agua, no regarlas mucho, que tenga el suelo fresco y que no le dé mucho el viento seco, no hay que exponerlo al viento norte, por ahí. Y si no, tenerla en macetas. La anémona de Caen se llama esta, ¿no? Es muy bonita. Después está la Santa Brígida, no se la recomiendo porque no se consigue en vivero. Pero esta anémona es muy bonita, fíjense qué linda queda en maceta. Tenerla, y multicolor, no pongan todas de un mismo color, multicolor, que se mezclen, como que nacieron ahí, son medias hippies, medias así para desestructuradoras de jardines, esos jardines que están muy estructurados, muy estrictos, muy serios, que medio chocan un poco. Las anémonas le dan esa sensación de joven, de primavera, de que nació ahí. No, la gente no cree que la plantaste, cree que nació ahí, y eso le da la sensación de silvestre, que estás un poco en el bosque pero en el campo. Y esa es la particularidad de las anémonas. Planten anémonas, son muy baratas y muy bonitas para esta época. Las marimonias, los ranúnculos. Las marimonias son otras plantas muy bonitas, todo agosto y septiembre florecen. Y la particularidad que tiene la marimonia es que a la gente no le vive. Cómprenla, o compran el bulbo y lo plantan ahora, o compran la planta ya grandecita en vivero, que vienen muy lindas y ahí pueden elegir los colores y todo. ¿Qué tiene el tema de la marimonia? Cuando la marimonia llega a septiembre o octubre, que las hojitas empiezan a decaerse y que la planta se pone media amarillenta y la flor se cae a finales de octubre, los días de calor, la gente cree que es calor, entonces la riega más y le pudre el bulbo. Y una vez que pudrió el bulbo, al otro año no hay más marimonias, no queda nada en el suelo. Lo que tenemos que saber es que la planta entra de vacaciones, entra en receso. Entonces, a medida que se empiezan a caer, ya ha florecido mucho, ya ha dado 5 o 6 flores grandes, preciosas, que nos han dado una belleza en el jardín. Entra de vacaciones, déjenla que entre de vacaciones. Le empiezan a disminuir el riego, se ponen las hojitas amarillas. Y se están poniendo amarillas las hojas porque están saliendo los nutrientes de la hoja para hacer los bulbos más gordos abajo. Entonces, el bulbo se hace bien gordo abajo, engordan los bulbillos, entra en receso hasta diciembre. Yo he llegado hasta cerca de Navidad, he visto marimonias en flor.
En diciembre ya está prácticamente en receso y ahí se saca el bulbillo de la marigoña. Porque el bulbillo de la marigoña es como una arañita, ahí se lo muestro. Miren lo que es la marigoña, es preciosa, es una flor muy linda. Y fíjense lo lindo, medio día de sol. Medio de sol, todo el día de sol las hace que envejecen muy rápido. Este es como una arañita, ¿ven? Las raíces estas se dividen y cada una de estas va a ser una planta. Entonces, ¿qué van a hacer? Para el próximo año, ¿qué van a hacer? Estas que dividieron no van a dar una flor linda porque, claro, están divididas, son nuevitas. ¿Qué van a hacer? Ellas las ponemos al fondo, donde nadie las ve. ¿Qué van a hacer? Van a crecer, van a tirar hoja y van a hacer una flor horrible, porque la flor no es lo más interesante. Lo que tiene que hacer esa anémona nuevita es hacer mucha hoja para engordar el bulbo. Entonces va a hacer mucha hoja, casi no va a florecer y va a engordar el bulbo, pero está al fondo, por eso nosotros no la vemos. La otra, la que ya tiene 2 años, la ponemos adelante para lucirla con la vecina, si quiere. Que la vecina no tiene, usted la tiene más linda que la vecina. Entonces, esa que ustedes lucen es la que van a dividir y el otro año pasar del fondo. Y la que estuvo en el fondo engordando el bulbo, cuando ya sea un bulbo grande, al año siguiente, la pasan adelante. Y van a tener siempre, entonces hay que tener 2 lotes. Uno, que es el que está en 2 años de floración, que es bellísimo, y el otro, y todos los años van incrementando, porque cada una de estas marigoñas tiene 12, 15 bulbillos. O sea que si compramos 10 plantas, al año que viene podemos tener 150. Entonces vamos eligiendo la más fuerte, la más linda. No le digo que planten las 150, pero de las 10 que plantamos, a lo mejor nos quedan 60 de muy buena calidad y las otras. Y al otro año tenemos 600. Es linda. Entonces es muy linda. Y es una planta muy linda para tener. Las marigoñas son muy bonitas. Plántenlas. O cómprenlas y lo que sí, respétenle. Cuando la planta empieza a ponerse amarilla, la dejan de regar. Porque si no la siguen regando, se pudre el bulbo y no tienen más descendencia. Entonces, cuando empieza en octubre, noviembre, a ponerse amarillenta, la dejan de regar. Y la planta, y a todas las bulbosas hay que hacerle esto. Dejarlas de regar. Esa es la clave. El muguet. El muguet es muy bonito, tiene un perfume exquisito. Los que huelen perfume muguet vuelven a comer. Es como una cañita bajo tierra con una hoja grande y este perfume. Es una planta de lugares oscuros, lugares bien oscuros. No soporta el viento porque la hoja por ahí se deshilacha un poquito, pero el perfume de la flor del muguet cortada y puesta en un ramo, en un florero, en una casa, es precioso, es muy lindo. Las novias suelen ponerse en el pelo algunos ramitos de muguet, ¿no? Y si ustedes quieren flores de altísima calidad, cuando el muguet largó la vara y empezó a abrir la primera hoja, le cortan la hoja. Y ese cortarle la hoja hace que toda la energía vaya a la vara y a la flor. Y hace una flor que perdura muchísimo con un perfume exquisito, a la sombra. En lugares de sombra, con muy buen riego, va a florecer septiembre, octubre y tiene un perfume inconfundible. Lo van a poder plantar y se consigue como plantita en los viveros y les puedo asegurar que es muy bonito. No lo pongan al sol porque se muere, pero si lo ponen en un lugar con tierrita, con turba, con alguna hojita de pino molida en la tierra, siempre las bulbosas requieren suelos bien nutridos, ¿no? Así que tengan en cuenta ese detalle. Es muy bonito el muguet. Lo van a poder plantar. Los crocus se plantan ahora. El crocus es el azafrán. Pero el crocus que produce el azafrán hace la flor en otoño. Nosotros este crocus es una flor de primavera y también es una flor que tiene pocas hojas, entonces también se da la sensación de que nació ahí, porque casi no se ven, nace mezclado entre el pasto, hay que meterlo al crocus, o en maceta. Esas son las 2 alternativas. El crocus es muy bonito, tiene una floración preciosa, miren la variabilidad de color. El más sensible de todos los crocus al frío es el amarillo y el blanco. Si ustedes están en lugares de mucho frío, no elijan amarillo y blanco, compren las variedades rayadas, azules, hay algunos rosados también, pero no pongan los amarillos porque son los más sensibles al frío. Pero es una muy linda planta. Y el crocus lo pueden poner en escala. Ustedes ponen el crocus arriba, en una maceta, como está ahí en la fotografía. Más abajo los jacintos. Y más abajo ay, no me sale el nombre. Los tulipanes. Los tulipanes más abajo.
Entonces ponen al fondo los tulipanes, después jacinto y arriba crocus. Tapan con tierra y las tres van a brotar. Brota primero el crocus, flores, y cuando termina de florecer el crocus sale el jacinto. Cuando termina de florecer el jacinto sale ay, no me sale, se me trabó el nombre de nuevo. El tulipán. Sale el tulipán al último. Entonces tienen una escala. Y después, cuando entran todos en receso, los sacan de la maceta, le sacan la parte aérea, los guardan, que pasen el verano. Guarda, que no pase el verano en un lugar frío. El verano el bulbo tiene que sentir que hay un verano. En una cajita, pero en una galería. No lo guarden adentro con el aire acondicionado, porque si no, no va a brotar para la primavera siguiente. Lo guardan, que pase el verano en una galería, en una cajita de cartón, y cuando pasó el verano, tiene que tomar frío, saber que llegó el otoño, saber que llegó el invierno, y ahí se activa con el frío. Y ahí los vuelven a sacar. Pero son muy bonitas esas bulbosas y dan unos resultados muy lindos en el jardín. Fíjense lo lindo que quedan debajo de las arboledas. Todos estos bulbos van con medio día de sol. Duran más las flores si lo ponemos con medio día de sol. Si lo ponemos con todo el día de sol, también los pueden poner adentro, en el interior. Tanto los crocus, todas estas plantas las pueden poner, los jacintos. Ahí tienen el verdadero azafrán, el que tiene los pistilos rojos, el verdadero azafrán, el de los pétalos azules. Y ese azafrán, de donde se saca, que en Argentina no sale, no da resultado. No inviertan un peso, han invertido miles y miles de dólares, gente que ha perdido indemnizaciones de la fábrica, gente que en esto, y el azafrán en Córdoba no da resultado. No gasten un peso más en eso, que es el azafrán de otoño. Lo venden como diciendo que vale más el gramo de azafrán que el gramo de oro, y los pobres tipos han hecho unas inversiones tremendas y cuando lo van a vender no vale absolutamente nada, porque el azafrán en Córdoba no tiene calidad. Entonces, si les quieren vender esa historia, no la compren, por favor. Mucha gente ha perdido fortunas en hacer esto y no da resultado. El azafrán en Córdoba no da resultado. Y si diera resultado, ya Turquía Turquía está exportando y ha bajado el precio del azafrán ahora hace poco. Así que no tengan, y España también tiene mucho mejor calidad y mucho mejor precio que nosotros. No gasten, inviertan dólares, plazo fijo. Bueno, ustedes saben en qué invertir más que yo, pero no en azafrán, porque hay mucha estafa, hay mucha gente que se estafó con este tema del azafrán. Las clivias estas son plantas muy bonitas, son plantas sudafricanas. La clivia tiene la particularidad que hace unas borduras, a ver si les muestro una bordura linda. Bueno, primero el color, ¿no? Hay clivias amarillas, hay clivias anaranjadas, hay clivias más rojizas, pero miren las borduras que se arman con las clivias. Medio día de sol debajo de los árboles, funcionan espectaculares las clivias y florecen. Hay clivias de mayo, hay clivias de julio y hay clivias de agosto-septiembre. No todas las clivias florecen en la misma época y cada uno cuando compre va a tener que averiguar cuál es la época. Una de las particularidades que tiene la clivia para florecer bien es que tiene que estar también apiñada, tiene que estar en maceta chica y tiene que tener otra clivia al lado para poder competir y hacer la flor más linda que la otra. Entonces esa es una de las particularidades de la clivia. Si usted la clivia la pone en una maceta grande sola, no florece. Y lo que tiene la clivia es que la clivia de primavera necesita un invierno sin agua, sequía en invierno, y eso hace que florezcan divinas. Si ustedes tienen clivias que florecen en otoño, necesita finales del verano mucha sequía y eso incentiva que florezcan en otoño. Y si ustedes tienen clivias de invierno, necesita un otoño. Siempre, 2 meses antes de la floración, déjenla que sufra la falta de agua y eso le incentiva una muy buena floración para la etapa que viene para florecer. Son muy bonitas, visten los jardines, son plantas muy sanas. Por ahí tienen un poquito de roya, se les cortan las hojas afectadas, que es un honguito la roya, pero es una planta muy linda. Un detalle para tener en cuenta: hace una semillita roja, hace un frutito rojo lleno de semillas, pero esa semilla, primero, el frutito hay que sacárselo después que ya maduró, porque si no, lo que hace ese fruto libera una hormona
que inhibe la formación de nuevas flores. Entonces sacándoselo hace que la flor nueva sea muy bonita. Y por otro lado, si ustedes ya lo sacan rojo y las semillas ya están lindas, las pueden sembrar, pero siembrenlas dentro de los 2 meses de ser cosechadas. Si esa semilla ustedes la guardan y la siembran más tarde, no vive. No tiene viabilidad. La viabilidad de la semilla de la clivia es de 2 meses, a lo sumo 3. Pero si no la siembran después de 3 meses de haberla cosechado, no van a hacer la clivia. Bueno, vamos a cortar ahora el video y probablemente volvamos. Lo vamos a pasar a tomar un café, vamos al baño, damos una vuelta y volvemos con el próximo video, que vamos a seguir hablando, por supuesto, de las bulbosas de otoño, que es lo que nos ocupa por ahora. Así que en un ratito nos volvemos a encontrar.